A grabar. Bien. Entonces, en la última reunión, que duró 2 horas, de 12 a 2, si todos recuerdan bien, hablamos sobre la desviación estándar como una medida de dispersión. ¿Listo? Y se presentó una fórmula para calcular la desviación estándar. ¿Listo? De una cantidad n de datos. Y yo creo que en eso no hay ningún problema, ¿cierto? Aplicar esta fórmula. No hay dificultad porque así como ustedes aplican otras fórmulas, lo han hecho ya, pues yo creo que esta no va a representar ningún problema. Lo que nos interesó, o lo que es más importante de esta fórmula, de la desviación estándar, es la regla empírica. Enseguida hablamos sobre eso, de desviación estándar. Estoy recapturando las ideas de la última reunión, ¿no? Esta es una clase así como para afianzar conceptos. Bien. La desviación estándar, como medida de dispersión. ¿Qué tan separados están los datos, no? Se habló de esto ampliamente en la reunión anterior y se concluyó y se sustentó esta fórmula. La desviación estándar se denota con la letra S, o algunos libros la anotan con la letra sigma también. La letra sigma, que es así, una letra griega, como un 6, pero no exactamente un 6, un poquito así. Bien, pero hemos optado por usar la letra que la anotación del libro. Bien, entonces la desviación estándar es esta raíz cuadrada, miren. Ya, o sea, la desviación estándar, ¿a qué se le saca la desviación estándar? A una cantidad n de datos. Entonces tiene que tener unos datos, x1, x2, ¿cierto? Hasta una xn. Y la desviación estándar se calcula así, es cada dato, se calcula la distancia de ese dato, digamos, una distancia entre comillas, a la media. Entonces lo primero que uno tiene que hacer para hallar una desviación estándar es calcular la media. Luego miramos el dato 2, qué tan lejos está de la media. Entonces calculó x2 menos la media y así sucesivamente, ¿no? Esta es la fórmula para hallar la desviación estándar. De hecho, estos días actualicé en Minerva una guía y ahí hago un ejemplo también. ¿Sí? ¿Alguien ya vio la guía que subí? En la guía no hay ejercicios, ¿no? Solamente te tocan los temas. Y sigo haciendo esta suma hasta el dato xn. xn menos la media, esto al cuadrado. Y todo eso que está dentro de la raíz lo divido entre n menos 1. ¿Sí? Así se determina una desviación estándar. Y hasta ahí pues no hay ningún problema. Listo, yo creo que ¿alguien tiene preguntas sobre cómo hallar una desviación estándar si le dan unos datos? Y un ejemplito. Un ejemplo aquí rápidamente. ¿Sí? Si usted le dan los datos 2, 3 y 5 y dice calcule la desviación estándar de esos 3 datos, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues primer paso, hallar la media. Sí, un ejemplito aquí. Démosle a esto ejemplito. Simplemente para ver cómo se usa la fórmula. Les recuerdo, esta reunión es inclusive, bueno, es opcional, así como es opcional la asistencia de ustedes en las clases, ¿cierto? Tengo entendido que la metodología a distancia no se toma asistencia, ¿no? O sí, ejemplito. Hoy es para reforzar. Voy a hacer un ejemplito. ¿Cuál es la media de estos 3 valores? Pues los sumo y divido entre 2. Ustedes concuerdan conmigo que la media es entre 3, perdón. Bueno, voy a escoger otros valores más amables. Solamente para... Tenemos aquí un 7. La media entre esos 3 valores. Ahí sería 4. Sería 4, ¿cierto? Porque la suma de ellos es 12. 12 dividido 3, 4.
Listo. Y entonces la desviación estándar, ¿cuál es? Sería la raíz cuadrada grandota de, ¿quién es el x1 aquí? 2. 2. Entonces x1, numerémoslos. x2 y x3, pues esos son. Entonces ya aplico la fórmula con esos x1, x2 y x3. Y listo. Ok. Entonces eso me da, por ejemplo, 2 menos 4 al cuadrado más 3 menos 4 al cuadrado más 7 menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Y todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre n menos 1. En este caso, ¿cuánto vale n? 3. N vale 3. Entonces, n menos 1 es 2. Así se calcula una desviación estándar. Lo hicimos con 3 numeritos. Es lo mismo si lo hace con más números. Eso no es problema. ¿Listo? Desarrollemos un poco más las cuentas. 2 menos 4 es menos 2. Al Y cuadrado. menos 2 al cuadrado, Da exacto. 4. 4 positivos, ¿cierto? Sí. 3 menos 4 es menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Y 7 menos 4 es 3. 3 al cuadrado, 9. 9. Sobre 2. Bien. Y eso es igual a 9 más 1, 10. 14, ¿no? Dividido 2, 7. Raíz cuadrada de 7. Esa es la desviación estándar. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 7? Pues 2 punto algo, ¿no? Sí. 2 y algo. Esa es la desviación estándar. Bueno, sirve. Dejémoslo allí. Está bien. Sin embargo, esto me da pie a continuar tocando otro tema como parte de este resumen de la reunión anterior que duró 2 horas. Bien. Este raíz de 7, pues, es 2 punto algo. 2.64, profe. 2.64. Gracias. Entonces no es un número muy grande, ¿no? Hay una dispersión, sí, hay dispersión, claro. Eso ya lo sabíamos. No hay dispersión cuando todos los datos son los mismos. Pero ese 2.6, en principio no nos dice nada más, ¿cierto? No dice mucho. Es un número que en principio podría decir que no tiene mucho sentido. Bien. Y por eso, aquel día, después de estudiar la desviación estándar, hablamos sobre la regla empírica. ¿Sí? Regla empírica. Entonces, ¿esta regla de qué trata? ¿Qué tiene que ver con la desviación estándar? Entonces, eso es lo que vamos a recordar ahorita. Empírica. ¿Sí? Esta regla empírica es válida para datos que tienen distribución aproximadamente normal. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir que los datos tengan distribución aproximadamente normal? ¿Qué querrá decir eso? Quiere decir que si usted realiza el histograma de barras para esos datos, ese histograma tiene como forma de una montañita, ¿no? De Como una campana. forma de campo. Eso, como una campana de Gauss, ¿cierto? Entonces, en esos casos, decimos que la distribución es normal aproximada. Aproximada porque no es exactamente la montaña, pues, totalmente simétrica, ¿no? Pero para ese tipo de datos, vale la siguiente regla. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice lo que está, de hecho, en la foto de perfil. Alguien la colocó en la foto de perfil del grupo. ¿Sí? Y yo, profe, sí. Eso fue usted, exactamente. Sí. Ajá. Muy bien, así todos van a acordar siempre la regla empírica, ¿cierto? Esa regla dice que la mayoría de los datos, o sea, tiene varias partes, parte 1, parte 2 y parte 3. Entonces dice que el 68% de los datos están a una desviación estándar de la media. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que estén a una desviación estándar?
Eh, la media menos la desviación estándar o la media más la desviación estándar. Exacto. Están entre la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar. Enseguida vamos a hacer un ejemplo de este tipo. ¿Sí? Pues sabe que estamos creando como un intervalo y podemos afirmar que la mayoría de los datos, o que el 68% de los datos están en este intervalito aquí, ¿sí? Entre esos dos valores. ¿Sí? Entonces, esto sí nos da mucha más información del problema que estemos tratando en cuestión, ¿no? Y enseguida vamos a hacer un ejemplo. La segunda parte que dice que el 95%, ¿cierto? 95% de los datos, aquí me faltó escribir, el 68% de los datos están el 95% de los datos también, la misma cosa, están entre a dos desviaciones estándar de la media. O sea, casi todos están a dos desviaciones estándar. El 95%. ¿Sí? O sea, que casi todos están entre la media menos dos desviaciones, menos 2S, y la media más 2S. Eso fue lo otro que se estudió aquel día. 2S. Bien. Y la tercera parte dice que el 90 y, ¿qué? El 99 punto, 99.7. casi el 100%, pues, exactamente. El 99.7% de los datos están a tres desviaciones estándar de la media. O sea, casi todos están allí. Entonces, voy a colocar aquí porque lo mismo entre la media menos tres desviaciones y la media más tres desviaciones. ¿Sí? Entonces, enseguida vamos a hacer un ejemplo en el que veamos la gran utilidad de este resultado, de esta regla empírica, bien, que fue estudiada en la clase anterior. ¿Listo? Enseguida vamos a hacer un ejemplo. Y ese ejemplo es el que les sugerí. Yo les sugerí a ustedes unos ejemplos, unos ejercicios, perdón, del libro guía. ¿Cierto? ¿Alguien se acuerda Sí, aquí qué ejercicio sugerí? sí, profe, el 33 y el 34. El 33 y 34, profe. Exactamente. Entonces, pues, revisemos el 33 porque me parece interesante. Entonces, ¿quién tiene la amabilidad de leer este texto aquí sombreado? La señorita Andrea. Ah, bueno, Andrea. Yo iba a leer. O usted también, si usted quiere. Vale. 33, regla empírica. Las estaturas de un grupo de mujeres tienen una distribución. Dijo que solo los sombreados, ¿sí? Sí, el La de la 33. regla empírica. Ok. Exacto. Las estaturas de un grupo de mujeres tienen una distribución con forma de campana, es decir, normal, con una medida de 1,61 centímetros, 161 centímetros y una desviación estándar de 7 centímetros por medio de la regla empírica. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de mujer entre A, 154 centímetros y 68 centímetros, o B, 147 centímetros y 175 centímetros? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces tenemos la estatura de un grupo de mujeres y no sabemos cuántas mujeres, de qué tamaño es ese grupo, ¿no? Pero nos dicen que la media de las estaturas es 161. Si ya nos dan todo, fíjense, no tenemos que hacer ni siquiera cuenta, porque este es un ejercicio de interpretación de la regla empírica, ¿no? Entonces la media de la estatura es 161 centímetros y la desviación estándar es de 7 centímetros. Bien. Entonces, como usted dice, ¿cuál es el porcentaje aproximado de mujeres que tienen una estatura entre estos dos números? Bien. Si entre 154 centímetros y 168. O sea, de ese grupo que no sabemos si consta de 100 mujeres o de 200 mujeres o de 1 millón de mujeres,
No sabemos. Pero queremos saber qué porcentaje tiene estatura entre estos dos valores. ¿Listo? Esto tiene que ver claramente con la regla empírica. Fíjense que inclusive nos dicen que la hipótesis que solicita la regla empírica es válida, porque dice la distribución de esos datos tiene forma de campana, es decir, normal. O sea que podemos usar regla empírica, en efecto. Entonces, hagamos las cuentas. ¿Sí? Tenemos que usar, nos están pidiendo un porcentaje. ¿Dónde tenemos nosotros porcentajes? Pues aquí. Hay un 68, un 95 y un 99.7. ¿Sí? Necesitamos saber en qué caso estamos. Entonces borremos aquí para ganar espacio y escribamos la media de las estaturas de las mujeres de ese grupo. 161 centímetros. O sea, 1,61, ¿cierto? Y la desviación igual a 7 centímetros. Bien. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos decir el 68% de las mujeres tiene una estatura entre la media, o sea, 68% de las mujeres tienen una estatura que está a una desviación estándar de la media. Es decir, entre la media menos la 154. desviación estándar, exacto, y la media menos G. Que para nuestros casos concretos, ¿cuánto es la media menos G en este caso? 154. 154 centímetros. Exacto. Y 168 centímetros. Exacto. O sea que el 68% de las mujeres tienen una estatura entre esos dos valores. Bien. De esa forma usted responde la primera pregunta ya. ¿Es solo eso? Pues sí. No es más, pues no es más. ¿Qué porcentaje tiene una estatura entre los 147 centímetros y los 175 centímetros? Pues veamos. Ya hicimos una desviación y ya nos dio el ítem A. Ya sabemos que es el 68%. ¿Sí? No, hagamos el B. Calculemos dos desviaciones a ver qué pasa. Sabemos que el 95% está a dos desviaciones de la media, es decir, la media menos 2S y la media más 2S. ¿Listo? En este caso, ¿cuánto es la media menos 2S? O sea, esto es una S, ¿no? Es decir, 161 menos 2 por la desviación estándar que es 7. Y la media que es 161 más 2 por S, que es 7. ¿Sí? 161 menos 2 por 7, o sea, menos 14. 147, profe. Entonces da 147, exacto. Centímetros. Aquí voy a colocar al final las medidas. Sí. Y el otro caso, ¿cuánto da? 161 más 14. 175. 175. Exactamente los valores que nos dieron en el ítem B. ¿Sí o no? Entonces ya usted puede responder que el 95% de los datos, de las estaturas, casi todos están en este rango. ¿Sí? Bueno, entonces ya con eso responde la pregunta. Pero nosotros inclusive podríamos cambiar la pregunta un poco. Imagínense que les preguntan a ustedes si la encuesta se realizó o si el grupo, o no, si la muestra más bien, si la muestra consta de un grupo de 200 mujeres. Podemos preguntar, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres tienen una estatura entre 154 centímetros
y 168 centímetros. Sí, sí. ¿Se entiende la pregunta? Entonces, la estoy cambiando un poco, ¿no? Dice, si la muestra consta de un grupo de 200 mujeres, ¿cuántas mujeres tienen una estatura entre 154 centímetros y 168 centímetros? ¿Quién me dice cómo responder esa pregunta? Un Pues, 68%. por ejemplo, yo en mi caso haría era una regla de 3 con el porcentaje. Una regla de 3 simple. Bueno, veamos Podría a ser. ver. Podría ser. Pues es casi lo mismo. La respuesta ya prácticamente la tenemos porque acabamos de descubrir que el 68% de las mujeres de esa encuesta tiene una edad en ese rango, ¿no? Sí, señor. Tiene una edad, perdón, una estatura, ¿no? Una estatura entre 154 y 158. Miren aquí, el 68%. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es saber cuál es el 68% De de 200. 200. ¿Sí? Y ya, o sea, 200. ¿Cómo calculo el 68% de 200? Pues a 200 lo multiplico por el 68%. ¿Sí? Que eso es lo mismo, si usted no tiene calculadora, es lo mismo que multiplicar 200. Si ustedes quitan ese símbolo de porcentaje, lo pueden quitar, colocar 68 dividido 100. ¿Sí? Ese es el precio de quitar el símbolo de porcentaje. Y entonces usted convierte este porcentaje en una fracción. 68% es lo mismo que la fracción 68 dividido 100. ¿Listo? Y hace esa multiplicación. ¿Ok? Ustedes pueden inclusive simplificar las cuentas porque aquí tiene 2 ceros en el numerador y 2 ceros Sí. acá. Eso se puede cancelar y le queda a la final 2 por 68. ¿Cuánto es 2 Queda por 68? 136. 136. 136. Listo. Entonces, 136 mujeres tienen una edad, perdón, una estatura entre 154 centímetros y 168. ¿Sí? Respuesta, 136 mujeres. Entonces, miren que ese porcentaje pues es muy útil. Ya dependiendo del tamaño de su muestra, se calcula el porcentaje y listo. Bien, pregunta hasta aquí. Eso es regla empírica. Bien. Sin embargo, miren, la regla empírica dice un poco más. Si miramos el dibujo si miramos la imagen que está en la foto de perfil de nuestro grupo, eso está diciendo un poco más. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les pregunto, si cambio la pregunta un poco ahora y les digo, ¿qué porcentaje, sí, digamos, el porcentaje de mujeres que tienen una estatura entre 161 centímetros y 168 centímetros? ¿Y cuál es el porcentaje de mujeres que tienen una edad entre esto? Perdón, una estatura entre 161 y 168 centímetros. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Noten que 161 pues es la misma media. Eso es igual a la media. La media es 161 centímetros. Y si a la media le sumo una desviación, ¿qué me da? Este numerito que está aquí cerca. 168. Exacto. Entonces esto es la media más una desviación. Entonces yo estoy preguntando ahorita qué porcentaje de mujeres tiene una estatura entre estos dos números. ¿Sí? Entre la media y la media más una desviación. Bien. Y la regla empírica no nos dice ese porcentaje de forma exacta, ¿no? Pero la imagen sí. La imagen que está allí sí lo dice. Pero como es una campana, ella es simétrica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vamos a darle esa imagen. Es
Analizándolo así, profe, teóricamente, pues sería la mitad del primer valor de 68, 34%. Eso es correcto. Sí, porque estamos en la media menos una desviación y la media más una desviación acumula el 68%. Entonces, como la campana, como tenemos forma de campana que es simétrica, ese 68 se divide entre esas dos partes de manera simétrica, ¿sí? Y esto nos lo muestra aquí este dibujo también, lo que dice nuestro compañero. ¿Listo? Porque miren, entre la media menos una desviación y la media más una desviación, toda esta parte de aquí acumula 68%, ¿sí ven? Que es 34 más 34. Entonces, de la media a la media más una desviación hay 34. ¿Sí? Hay 34. Entonces, aquí la respuesta sería 34% de las estaturas toman un valor entre 161 y 168. ¿Listo? Y de la misma forma, ustedes pueden analizar y concluir otros porcentajes, ¿no? Por ejemplo, entre la media más una desviación y la media más dos desviaciones, entre estos dos datos, está el 13.5% de los datos. Bien. Y análogamente se hace con resto. ¿Listo? Entonces, es importante entender esta tablita, es muy útil. Entender esa tablita. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está todo claro? Zuley, Gisette, Gisette, ¿se pronuncia Gisette? O, ¿Singrid? Sí, profe, claro. bueno, y Singrid Arias, bueno, todo el mundo está claro. Oscar, Nelson. Sí, Ok. profe, gracias. Bueno, entonces eso es un concepto importante. Bien, y prácticamente, esencialmente eso fue lo que hicimos la clase anterior, ¿no? Solo que se discutió un poco más. Hoy, pues, como ya tenemos una idea de esos temas, pudimos resumirlo mucho más rápido. Bueno, otra observación que podemos hacer en este tiempito tan valioso. Existe otra medida. Sí, estamos hablando de dispersión en estas reuniones, hemos hablado de dispersión. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tener un conjunto de datos, ¿sí? Por ejemplo, las estaturas, ¿sí? De las personas. Por ejemplo, podemos suponer que Andrea está haciendo una encuesta averiguando las estaturas de los estudiantes del ICE. ¿Sí? Y Daisy está haciendo otra encuesta averiguando el peso. ¿Sí? ¿Por qué están preguntando eso? Bueno, seguramente para hacer un estudio del bienestar, de la salud de los estudiantes del ICE. ¿Sí? Quieren ver la relación entre el peso y la estatura para detectar posibles casos de sobrepeso o personas que son muy delgadas, ¿no? Puede ser ese un estudio. Entonces, Andrea pues tiene todos sus datos y ella puede calcular la media, la desviación estándar, etc. Y lo mismo puede hacer Daisy con todos sus datos, con todos los pesos, 85, 34 o 50 kilos o 61. Ella también puede calcular la media y calcular una desviación estándar, ¿sí? Y como Daisy y Andrea son colegas, ¿sí? Se sientan un día y conversan en el café del ICE, en el restaurante. Entonces, Andrea le muestra con una hoja, le dice, mire, estos son los datos que yo tengo. Sí, aquí están, ¿verdad? Y ve todo ese poco de estaturas. Y ahí sí le muestra los datos que ya tiene. Entonces, ellas se preguntan, ¿cuáles datos estarán más dispersos? ¿Los tuyos o los míos? ¿Cuáles están más separados? ¿Sí? Entonces, ellas podrían mirar la desviación estándar, ¿no? De cada dato. Pero
esa desviación estándar, digamos que podría ser una manera errada de comparar, porque no está capturando una idea que no está calculando qué tan desviados están los datos en proporción con la media, ¿sí? Entonces, los estadísticos, a partir de esas dudas de Andrea y Daisy, definieron este coeficiente de variación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de variación? Se calcula así. Se calcula la desviación estándar, es un cociente, ¿no? La desviación estándar entre la media, ¿sí? Y multiplicado por 100. Eso le da un porcentaje, pues. Sí, eso le da un porcentaje. Entonces, si Andrea calcula su coeficiente de variación y le da de 4%, y Daisy calcula su coeficiente de variación y le da de 15%, pues podemos decir que los datos de Andrea están menos dispersos que los de Daisy. ¿Sí? Porque a Daisy la variación le dio de 15%, entre más grande, de ese porcentaje mayor es la desviación o la variación de sus datos. Bien, entonces este concepto permite comparar qué tan dispersos están los datos cuando los datos son de distinta naturaleza, como en este caso, estaturas y peso. Veamos un ejemplo más concreto, ¿sí? Entonces, fíjense aquí a lo que me refiero. Estaturas y pesos de hombres. Dice, compare la variación de las estaturas de hombres con la variación de sus pesos, utilizando los siguientes resultados obtenidos en la tabla 1 del apéndice B. Bien, en fin, nos dicen que la media de las estaturas es de 68.34 pulgadas. Sí, lo está midiendo en pulgadas, no importa. ¿Sí? Entonces, estos son los datos que tendría Andrea. La media en pulgadas, que es 68.34. Y ella también tendría esta desviación estándar, 3.02. Y por su parte, Daisy tendría la media de los pesos. El peso está medido en libras. El peso es de 172.55 libras. Es el peso promedio. Y la desviación estándar es de 26.36 libras. Entonces dice aquí, note que queremos comparar la variación entre estaturas con la variación entre pesos. ¿Sí? ¿Qué tan dispersos están? Entonces, Andrea calcula su coeficiente de variación según la fórmula que vimos hace un momento. Miren, aquí volví a aparecer la fórmula, que es el cociente, es la fracción cuyo numerador es la desviación estándar de las estaturas y su denominador es el promedio de las estaturas. ¿Sí? Si ustedes hacen las cuentas, 3.02 dividido 68.34 multiplicado por 100, toda esa cuenta, ¿cuánto da? Da 4.42%. ¿Sí? Eso significa que sus datos tienen ese coeficiente de variación. 4 no es un número tan grande, o sea que sus datos no están tan dispersos, ¿no? Porque entre más grande sea este número, quiere decir que más dispersos están los datos. Por su parte, Daisy hace las mismas cuentas. Ella toma su desviación estándar en el peso, que está medido en libras, esa desviación es de 26.33, y lo divide entre la media del peso. Y eso le da 172.55. ¿Sí? Esta división pues va a dar un número como 0.0 algo, ¿no? Si usted lo multiplica por 100, le queda 15.26. Si quiere hacemos las cuentas aquí en la calculadora. Hagamos una cuentica aquí para que no quede tan en el aire eso. Sí, entonces el coeficiente de variación nos permite comparar qué tan dispersos están los datos cuando tenemos dos conjuntos de datos que en principio no tienen nada que ver, pues estaturas y pesos. ¿Sí? Entonces miren, hagamos las cuentas que haría Daisy.
Su desviación estándar en el peso es de 26.33 dividido entre 172.55. Esa es la media de los pesos. Y entonces eso da 0.15259. ¿Sí? A ese resultado lo multiplico por 100 para que me den porcentaje. ¿Sí? Y eso da 15.25, ¿sí? Que es lo mismo que decir 15.25%. Que lo redondean a 15.26, ¿no? Porque después del 5 había un 9. ¿Sí? Entonces, los pesos están más dispersos. El peso está más disperso que la estatura. Dio 15.26, un número más grande. Entre más grande sea este número, quiere decir que más dispersos están los datos. Bien. A eso se le denomina, pues, coeficiente de variación. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Entonces, enseguida, en 3 minuticos les envío el otro link para finalizar hoy por hoy. Hagamos otros 15 minutos aquí de observaciones. Bien.